Una mañana cualquiera en la base aérea de Torrejón de Ardoz, una simulación militar conjunta se detuvo de forma repentina. El silencio que se apoderó de la sala de operaciones era inusual, casi cortante. Algo había ido mal. Una orden crítica en árabe había sido malinterpretada por el sistema automático de traducción. Mantén tu posición se había transformado en avanza. En un contexto real, ese error habría costado vidas. Los soldados se miraban entre sí, desorientados. Oficiales de Alemania, Italia, Francia y Polonia intentaban entender qué había fallado. De repente, desde una esquina apenas iluminada, una voz profunda interrumpió el caos. «Manteneos en posición. No avancéis». El tono era firme, seguro, sin margen para dudas. Todos giraron la cabeza. En la penumbra, un hombre mayor, con el pelo gris y una chaqueta azul de limpieza, observaba en silencio. En su pecho, un bordado rezaba Ramón. Tenía 72 años. Nadie lo conocía realmente, aunque lo veían todos los días empujar su carrito de limpieza por los pasillos de la base. El general Gálvez se adelantó, desconcertado. «¿Cómo demonios sabe usted eso?», preguntó. Ramón respiró hondo, como si estuviese sacando las palabras del fondo de su memoria. 30 años en inteligencia militar antes de coger una fregona, mi general. El murmullo en la sala fue inmediato. Los traductores se miraban, sorprendidos. El mayor Klaus Weber, representante alemán, se acercó con cautela. «¿Quién es este hombre?», preguntó. El general no respondió. Solo se acercó más a Ramón. «¿Y ahora limpia suelos?». «Porque tengo que comer, señor», respondió Ramón con serenidad, recogiendo su fregona como si nada. No había dramatismo en su gesto, solo dignidad. La tensión bajó. Ramón fue invitado a participar en la simulación como asesor lingüístico improvisado. En menos de media hora, corrigió 14 errores de traducción contextuales que habían pasado desapercibidos. El ejercicio se completó con éxito, sin más interrupciones. Al finalizar, el general Gálvez lo llamó aparte. «¿Podría ayudarnos el jueves en otro simulacro?». «Si puedo servir, estaré allí», contestó Ramón. Aquella frase marcaría un antes y un después. Pero ¿quién era realmente Ramón García? Había nacido en un pueblo de Soria y a los 18 años se alistó en el ejército de tierra. Era bueno con los idiomas desde joven. Se formó en Zaragoza y luego en misiones internacionales durante la Guerra Fría. Hablaba árabe, ruso, francés, alemán, inglés y catalán con fluidez. Su carrera se desarrolló entre destinos como Berlín, Kabul y Sarajevo. Era el hombre que susurraba a los interlocutores extranjeros y descifraba códigos imposibles. Se casó con Carmen, una enfermera militar con la que tuvo 2 hijos. Pero la vida de servicio tiene un precio. Al jubilarse, la transición fue dura. Carmen falleció poco después, y la pensión apenas cubría los gastos. Ramón dejó su piso en el centro de Madrid y se trasladó a un pequeño apartamento en Alcalá de Henares. El único trabajo estable que encontró fue como conserje en la base. Y así, el que una vez había salvado misiones en Oriente Medio con sus traducciones certeras, pasó a limpiar pasillos sin que nadie reparara en él, hasta que un error en una simulación le dio la oportunidad de volver a ser útil. Ese jueves, Ramón no llevó su uniforme azul. Apareció con una camisa prestada, de botones firmes, sin insignias. Los oficiales internacionales se sorprendieron al verlo, pero en pocas horas ya le estaban consultando dudas culturales y términos específicos que ningún traductor académico sabía explicar con claridad. Al terminar la jornada, el general le hizo una oferta inesperada. «Queremos que se convierta en asesor lingüístico permanente. ¿Acepta?». Ramón no respondió de inmediato. Miró por la ventana del despacho, hacia la pista donde entrenaban jóvenes soldados. Aquello no era solo una segunda oportunidad, era un nuevo propósito. La historia de este hombre invisible que reapareció del silencio apenas comenzaba. Y con ella, una profunda reflexión sobre la experiencia, el reconocimiento y el valor que no caduca.
En la siguiente parte, Ramón se enfrenta a sus primeros desafíos como asesor. Descubriremos qué piensan los jóvenes oficiales sobre su nombramiento y cómo su pasado empezará a chocar con la burocracia del presente. Lunes, 7 de la mañana. Por primera vez en años, Ramón no empujó su carrito de limpieza por los pasillos de la base de Torrejón. En su lugar, entró en el edificio de mando con paso firme, vestido con americana y pantalón gris. Su nueva oficina llevaba una placa discreta. Consultor estratégico de lingüística operacional, señor Ramón García. Apenas cruzó la puerta, notó las miradas. Algunos oficiales le saludaban con cortesía, otros con desconfianza apenas disimulada. En especial el teniente Javier Morales, de 37 años, licenciado en Relaciones Internacionales, con una carrera impecable forjada en academias y despachos. Durante la primera reunión de equipo, el aire se volvió espeso. Morales fue el primero en hablar. Señor García, ¿puedo preguntar cuál es su formación académica en traducción simultánea? Ramón no se inmutó. 30 años en zonas de conflicto, traduciendo bajo presión. De noche, bajo fuego enemigo. Aprendí escuchando más que hablando. Silencio. Una pausa densa. El general Gálvez intervino con voz firme. El señor García tiene credenciales de campo que ningún diploma puede ofrecer. Morales asintió con la boca cerrada, pero sus ojos seguían desconfiando. Tras la reunión, Ramón se le acercó. Teniente, hizo bien en preguntar. Un oficial que exige explicaciones es un oficial responsable. Morales lo miró, sorprendido. Pero recuerde algo, la competencia no siempre lleva uniforme nuevo ni habla con acento de academia. A veces viene con una fregona en la mano. Morales no respondió, pero algo en su mirada cambió. Por primera vez, dudó de su propio prejuicio. Esa semana, Ramón recibió 47 protocolos de comunicación militar en francés, ruso y árabe. Eran manuales técnicos llenos de errores, fruto de años de traducciones mecánicas y descontextualizadas. Pasó 12 horas al día entre documentos, mapas y manuales. Por las noches, en su modesto piso de Alcalá, extendía los papeles sobre la mesa de la cocina, con diccionarios abiertos y un portátil viejo prestado por la base. El miércoles, su primera gran confrontación. El general Salas, jefe de operaciones, cuestionó una modificación que Ramón había hecho en un protocolo ruso. Ha cambiado la expresión zona neutral por otra más ambigua. ¿Con qué autoridad?, preguntó con tono inquisitivo. Ramón respondió sin levantar la voz. Porque esa expresión causó confusión en Chechenia en el 99. La vi con mis propios ojos. Aquello costó una vida. Silencio. El general asintió lentamente. Siga adelante, García. Pero no todos los mandos lo aceptaban con tanta facilidad. El comandante Luis Collado, traductor oficial desde hacía más de una década, se sentía amenazado. Murmuraba por los pasillos que Ramón era una figura política, una cortina de humo. Esto es un error. Nos puede meter en un conflicto si se equivoca, dijo en voz baja a algunos colegas. El viernes, Collado aprovechó una videoconferencia con mandos alemanes para tenderle una trampa. No informó a Ramón de cambios de última hora en el protocolo. Ramón improvisó sobre la marcha, traduciendo sin papeles, sin ayuda, sin titubear. La reunión fue un éxito. Pero luego Collado acusó a Ramón de falta de preparación y actuar de forma poco profesional. El general Gálvez no tardó en intervenir. Mayor Collado, ¿por qué Ramón no fue informado del cambio? Collado palideció. No tenía respuesta. Su sabotaje ha fracasado. Ramón cuenta con mi total respaldo. Esa noche, Gálvez llamó a Ramón a su despacho. ¿Sabía que Collado intentaba sabotearle? Ramón asintió. ¿Y por qué no lo denunció? Porque los hombres inseguros se descubren solos. Solo hay que dejar que se delaten. Gálvez sonrió.
Y aún así, condujo esa videoconferencia como si hubiera nacido en Bonn. Ramón lo miró con calma. Cuando has hablado con talibanes armados en 3 dialectos, una videollamada no impone. La tormenta había pasado, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Una crisis diplomática inesperada pondría a Ramón en el epicentro de un conflicto internacional. Y esta vez no bastarían las palabras. Haría falta algo más profundo: comprensión cultural, temple y una autoridad nacida de la experiencia real. 3 semanas después, la alarma sonó en el despacho de comunicaciones. Un ejercicio conjunto entre tropas españolas y alemanas en una base temporal en Polonia había salido mal. Un malentendido, aparentemente insignificante, había provocado una discusión que estuvo a punto de acabar en violencia física entre los pelotones. Las tensiones culturales, los egos y las diferencias de protocolo habían colisionado. La prensa internacional empezaba a hacerse eco de la disputa. El Ministerio de Defensa temía que se deteriorasen las relaciones diplomáticas dentro del marco de la OTAN. El general Gálvez convocó una reunión de emergencia en la base de Torrejón. Necesitamos a alguien con autoridad, experiencia y sensibilidad para mediar este conflicto. No podemos permitirnos un error. Todos miraron en la misma dirección. Ramón levantó la vista del documento que estaba revisando. ¿Yo?, preguntó. ¿Hay alguien mejor?, respondió Gálvez. Esa misma noche, Ramón voló a la base aérea de Ramstein, en Alemania, y desde allí fue trasladado en un vehículo militar hasta la base conjunta en suelo polaco. La atmósfera era espesa como el humo. Soldados de ambos bandos evitaban el contacto visual, y los comandantes habían optado por mantener reuniones separadas. Ramón pidió una sala común. Exigió que los líderes de ambos equipos estuvieran presentes. Se presentó con voz serena pero firme. Soy Ramón García, consultor lingüístico y veterano con 3 décadas de experiencia. No estoy aquí para dar lecciones, sino para escuchar. El comandante español, el teniente coronel Aguirre, habló primero. Los alemanes nos acusan de ignorar sus protocolos de seguridad, pero seguimos el procedimiento estándar. El comandante alemán, Oberst Müller, replicó en un tono cargado. Das stimmt nicht. Su procedimiento estándar puso en peligro a nuestros soldados. Tuvimos que detener el ejercicio. Ramón no respondió de inmediato. Observó a ambos con atención. Luego, con impecable acento alemán, repitió las palabras de Müller, pero suavizadas. Luego tradujo las de Aguirre al alemán con matices precisos. Durante las siguientes 2 horas, fue desmontando capa por capa las emociones y los malentendidos. Finalmente, localizó el núcleo del problema. La frase procedimiento estándar de seguridad había sido interpretada de forma distinta por ambos ejércitos. Para los españoles, se trataba de una rutina ya conocida. Para los alemanes era el mínimo indispensable, y no bastaba en situaciones de riesgo. El mismo término, 2 culturas distintas, 2 doctrinas. Ramón propuso una solución elegante. Están discutiendo por semántica, no por intención. Ambos desean lo mismo, seguridad total. Solo usan lenguajes distintos para nombrarla. Sugirió un protocolo bilingüe, con términos reformulados y definidos con precisión, tanto en español como en alemán. Lo llamó Protocolo de Seguridad Integrada. La tensión se desinfló como un globo. Los comandantes se dieron la mano. Müller incluso sonrió, raro en él. Herr García, Sie haben einen diplomatischen Zwischenfall verhindert. Le agradecemos profundamente. De vuelta en España, Ramón entregó su informe. Gálvez lo leyó en silencio. Los alemanes han enviado una carta oficial de agradecimiento. Lo califican de brillante y culturalmente respetuoso. ¿Qué opina? Ramón encogió los hombros. Solo hice lo que cualquier veterano haría si le dan la oportunidad. Gálvez lo miró con un respeto renovado. No, Ramón. Usted hizo lo que solo usted podía hacer. Desde ese día, su teléfono no dejó de sonar.
Bases de toda Europa pedían su opinión para ejercicios conjuntos. Los jóvenes oficiales empezaron a buscar su guía. La credibilidad que había ganado no se debía a discursos ni a títulos. Era fruto de resultados tangibles. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Una carta, sin remitente, apareció en su escritorio. El sobre, manuscrito, decía: «Para el señor García». Dentro, una hoja cuidadosamente doblada. «Señor García, me llamo José Martínez. Fui sargento durante 22 años. Llevo 3 años como vigilante nocturno en Zaragoza. Su historia ha llegado hasta aquí. Yo me sentía invisible desde que me retiré. Como si ya no sirviera. Estaba a punto de dejar de intentarlo. Pero al saber de usted, recordé que aún tenemos algo que aportar. Hoy he solicitado un puesto como formador en seguridad privada. No sé si me lo darán, pero por primera vez en años lo he hecho con la cabeza alta. Gracias. Firmado. Un veterano agradecido». Ramón leyó esa carta 3 veces. Sus manos temblaban ligeramente. Aquello no era solo sobre él, era sobre todos los que alguna vez sirvieron y luego fueron olvidados. Esa noche, Ramón decidió que había llegado el momento de hacer algo más que traducir palabras. Iba a traducir vidas invisibles en nuevas oportunidades. El lunes siguiente, Ramón se presentó en el despacho del general Gálvez con la carta en la mano. «General, quiero proponer algo más grande que mi puesto. Hay cientos, tal vez miles, de veteranos como José Martínez, invisibles, con habilidades que nadie aprovecha». Gálvez lo escuchó en silencio. Ramón propuso la creación de un programa piloto, identificar veteranos con experiencia útil, evaluar sus capacidades y ofrecerles roles estratégicos dentro del ejército o en colaboración con instituciones civiles. Sería una red de reintegración de especialistas retirados, una segunda vida profesional para quienes aún pueden dar mucho, explicó. El general asintió. «Prepare una propuesta formal. La enviaremos al Estado Mayor». En menos de un mes, Ramón fue invitado a una reunión en Madrid con representantes de las bases de Rota, Zaragoza y Cartagena. El teniente general Molina, jefe de personal, tomó la palabra. «Señor García, hemos revisado su trayectoria y su propuesta. Queremos que lidere este programa a nivel nacional. Coordinador del proyecto de reintegración de veteranos especialistas». Ramón, sorprendido, preguntó: «¿Y mi puesto actual en Torrejón?». Molina sonrió. «Lo mantiene, pero con competencias ampliadas. Tendrá autonomía para contratar su equipo». Ramón aceptó, pero puso una única condición: libertad total para seleccionar a quienes él creyera adecuados, sin importar su edad o currículum académico. 2 meses después, el programa se lanzó oficialmente bajo las siglas PREVE. Su primer contratado fue José Martínez, quien se convirtió en coordinador regional de seguridad en Aragón. En 6 meses, PREVE había reinsertado a 327 veteranos en puestos clave: logística, comunicación, formación y consultoría internacional. El ahorro para las Fuerzas Armadas superaba los 12 millones de euros al evitar contrataciones externas. Pero para Ramón, el verdadero éxito estaba en los correos que empezaban a llegarle cada semana. Uno de ellos venía de Cádiz. «Señor García, me llamo Elena Torres. Fui sargento de logística. Llevaba 3 años como camarera. Ahora coordino el suministro de ejercicios navales en Rota. Mi hija me dijo el otro día: «Mamá, últimamente sonríes más». Le respondí: «Porque he recordado quién soy. Gracias por devolvernos la identidad». «Elena». Ramón imprimió esa carta y la colgó en su despacho, junto al mapa de España con las bases donde PREVE ya tenía presencia. En cada punto del mapa había una historia recuperada, una vida relanzada. Pero no todo fue sencillo. Algunos sectores dentro del ministerio desconfiaban. ¿Y si meten la pata? ¿Y si uno de esos veteranos comete un error diplomático? Otros cuestionaban su falta de títulos actualizados.
Ramón no discutía. Entregaba resultados. Cuando fue invitado a exponer los avances del programa ante la Comisión de Defensa del Congreso, muchos esperaban un discurso técnico. Ramón subió al estrado con una carpeta de informes y una vieja foto en blanco y negro. Él mismo, con 25 años, traduciendo en una misión en Líbano. Esta fue mi primera misión. Nadie me pidió un diploma. Me pidieron que resolviera un problema. Hoy, eso sigue siendo lo que hacemos. El aplauso fue unánime. 5 años más tarde, Preve se había convertido en política de Estado. Más de 10,000 veteranos habían sido reinsertados. Ramón, con 77 años, pidió su retiro definitivo. No porque no pudiera seguir, sino porque sentía que su semilla ya había germinado. Es hora de dejar que otros rieguen el bosque que plantamos. La ceremonia de despedida tuvo lugar en la base de Torrejón, donde todo comenzó. Había representantes de 15 bases militares, ministros, veteranos y familiares. El general Gálvez, ya también próximo al retiro, dio un discurso cargado de emoción. Ramón García no solo cambió una traducción. Cambió nuestra manera de entender el valor de nuestros veteranos. Ramón subió al atril con el uniforme que no vestía desde hacía años. Aprendí que la identidad verdadera no viene del rango ni del uniforme. Viene de lo que uno hace cuando nadie lo ve. Y que la experiencia, si se le da espacio, transforma vidas. Al terminar, caminó solo por los pasillos donde había empujado su carrito. Al pasar frente al departamento de conserjería, saludó a los nuevos empleados. «Don Ramón, enhorabuena», dijo María, una de las limpiadoras. «Gracias, María. Podría dejar aquí esto». Y sacó su viejo uniforme azul, aún limpio. «Será un honor guardarlo», respondió ella. Al salir por última vez del recinto, Ramón miró al cielo de Madrid, despejado. Sabía que su legado no estaba en los papeles firmados, sino en cada veterano que volvió a sentirse útil, y en las puertas que, gracias a él, jamás volverían a estar cerradas para los que ya habían dado todo. Aunque Ramón había cerrado su ciclo profesional con dignidad, su influencia apenas empezaba a expandirse. El programa Preve, que él mismo ideó desde una pequeña oficina en Torrejón, empezó a replicarse fuera del ámbito militar. Universidades, ayuntamientos y empresas de seguridad privada comenzaron a solicitar asesoramiento sobre cómo incorporar a veteranos en sus estructuras. Una de las primeras llamadas vino del Ayuntamiento de Valencia. «Señor García, queremos formar un equipo de respuesta logística con exmilitares. Nadie mejor que usted para ayudarnos a diseñarlo». Ramón accedió con entusiasmo. Durante 3 meses asesoró a la ciudad desde su casa, a través de videoconferencias y sesiones presenciales. En ese proceso conoció a Pilar, una exteniente coronel que ahora lideraba un grupo de inteligencia civil. Habían coincidido en una operación en los años 90, pero apenas se recordaban. Pilar y Ramón conectaron de inmediato. Compartían el mismo lenguaje tácito. Frases cortas, silencios cargados de significado y un respeto mutuo por lo vivido. Empezaron a trabajar juntos en varios proyectos. Y poco a poco, Pilar se convirtió en su más cercana colaboradora. Y en algo más. A los 78 años, Ramón volvía a sentirse acompañado en lo personal, sin buscarlo, sin forzarlo. Pero los retos continuaban. Una gran empresa tecnológica de Barcelona solicitó ayuda para gestionar una crisis interna. Sus equipos multinacionales chocaban constantemente por malentendidos culturales. Querían que alguien con experiencia real diseñara una estrategia de comunicación intercultural. Ramón aceptó solo si podía llevar con él a 2 veteranos reinsertados. Quería que el mundo viera lo que era capaz de hacer el equipo Preve. Durante 2 semanas, analizaron flujos de comunicación, perfiles psicológicos y estructuras jerárquicas. Luego presentaron un plan que sorprendió a los directivos. Claro, efectivo y sobre todo humano.
Nada de jerga corporativa, solo sentido común aprendido en el terreno. Esto no lo da ningún MBA, dijo uno de los responsables de recursos humanos. A su regreso, Ramón fue invitado a una conferencia en Sevilla, donde hablaría ante más de 300 personas sobre liderazgo intergeneracional. Subió al escenario con una diapositiva que mostraba una escoba y una antena parabólica. Liderar no es mandar. Es traducir el pasado en soluciones para el presente. Y eso requiere escuchar a los que ya caminaron antes. Sus palabras se volvieron virales. En pocos días, decenas de entrevistas le fueron solicitadas. Él rechazó todas. No estoy aquí para ser famoso. Estoy aquí para que nadie más limpie suelos sintiéndose invisible. Sin embargo, un caso rompió su aparente serenidad. Un veterano llamado Manuel Ruiz, que había servido en Bosnia, no logró integrarse en ninguno de los puestos del programa. Problemas de salud mental, estallidos de ira y una incapacidad para adaptarse. Ramón insistió en no descartarlo. Este hombre salvó vidas. No podemos olvidarlo ahora. Tras varias reuniones, propuso crear una unidad especial de apoyo psicológico dentro de Preve, formada también por veteranos. El Ministerio de Defensa aceptó financiar un piloto. Manuel fue el primero en entrar. 6 meses después, trabajaba como mediador comunitario en Cáceres. Ramón lo visitó y encontró una foto suya colgada en la pared de su despacho. «Eres la razón por la que volví a creer en mí», le dijo Manuel con los ojos brillantes. Ese día Ramón comprendió que Preve no solo restauraba empleabilidad, restauraba dignidad, y que la verdadera reintegración no era laboral, sino emocional. Las semanas siguientes estuvieron llenas de movimiento. Nuevos equipos se formaban en Bilbao, Cádiz y La Coruña. Ramón viajaba poco, pero supervisaba todo desde una pequeña oficina que ahora estaba llena de carpetas, mapas, retratos de veteranos y notas escritas a mano. En una de esas notas, escrita por un joven oficial reinsertado en una operación internacional, se leía: «Gracias por enseñarme que el conocimiento no se mide en años, sino en cicatrices bien entendidas». Ramón la guardó en su cartera, pero a medida que Preve crecía, también lo hacían las tensiones internas. Algunos altos cargos del ministerio querían profesionalizar el programa, reemplazar a Ramón por un gestor joven, con titulación en políticas públicas y experiencia en Bruselas. Se celebró una reunión decisiva para plantear el cambio de dirección. Ramón se presentó con una maleta. Sacó de ella 20 cartas escritas a mano por veteranos. «Pueden quitarme el puesto, pero lean esto antes. Aquí está el verdadero currículo del programa». Silencio. Nadie supo qué decir. El cambio quedó descartado. Ramón continuó. No por ego, por compromiso. Y así, cuando todo parecía estabilizado, llegó una llamada inesperada. Desde Bruselas. La OTAN quería reunirse con él. Estaban considerando adaptar el modelo Preve como ejemplo para una red internacional de veteranos especialistas. Ramón colgó el teléfono y se quedó en silencio frente al mapa de España. Su historia, que había comenzado con una fregona en la mano, estaba a punto de cruzar fronteras. Ramón llegó a Bruselas con su viejo maletín de cuero, el mismo que había usado en misiones en los años 80. No llevaba escolta, ni traje caro, solo una chaqueta gris, sus cuadernos escritos a mano y una carpeta con informes del Preve. Al entrar en la sede de la OTAN, lo recibió una delegación de oficiales de Bélgica, Alemania, Italia y Turquía. La reunión fue sobria. Los interlocutores esperaban un tecnócrata, alguien con un discurso académico. En su lugar, encontraron a un hombre sereno que hablaba desde la experiencia. «Señores», comenzó Ramón, «ustedes me piden datos, pero yo les traigo historias. Aquí tengo cartas de soldados que fueron limpiadores, camareros, conductores. Hoy son jefes de logística, analistas, instructores, no porque tengan másteres,
sino porque tienen memoria operativa. Eso no lo enseña ninguna universidad. Durante más de 2 horas, explicó cómo funcionaba Preve, la detección de talentos ocultos, la mentoría entre generaciones, la flexibilidad frente a la rigidez burocrática. Les mostró cifras, pero también testimonios. Silencio. Al finalizar, la oficial alemana fue la primera en hablar. ¿Está dispuesto a ayudarnos a construir algo similar? Ramón respondió sin titubear. Estoy dispuesto a compartirlo todo. Porque esto no es mío. Es de quienes ya dieron todo una vez y aún tienen más que ofrecer. La OTAN aprobó por unanimidad la creación de un piloto multinacional basado en el modelo español. Ramón regresó a España como consultor internacional, pero mantuvo su oficina en Torrejón, ahora convertida en Centro de Coordinación Europea. El impacto fue inmediato. En Lisboa, veteranos portugueses comenzaron a formar equipos de emergencia civil. En Polonia, se adaptó el modelo para expertos en ciberseguridad retirados. En Francia, se incorporaron antiguos soldados como asesores comunitarios en barrios conflictivos. Ramón asistía a distancia, con llamadas, informes y visitas puntuales. Un día, recibió una carta que le dejó el alma desnuda. Venía desde Toulouse. Estimado señor García, soy Lucien Delacroix. Fui intérprete en la Guerra del Golfo. Nadie me contrataba desde hace 8 años. Gracias a su modelo, hoy entreno a nuevos traductores militares. Mi hija me dijo ayer: Papá, ahora entiendo por qué estás siempre de buen humor. Gracias por devolvernos el orgullo. Ramón colgó esa carta en la puerta de su despacho. Ya no le cabían más en la pared. Aquel lugar, antes silencioso, era ahora un museo viviente de gratitud. Cada carta, una historia. Cada historia, una vida que volvió a respirar. Pero en medio de tanto reconocimiento, Ramón empezó a notar los límites de su cuerpo. Dolor en las articulaciones. Fatiga al final del día. La vista más cansada. Pilar, su compañera y apoyo constante, le sugería con delicadeza que pensara en delegar. Ramón, has hecho más en estos años que muchos en toda una carrera. Quizás sea hora de formar a quien te releve. Ramón asintió. No con resignación, sino con madurez. Empezó entonces a identificar a sus sucesores naturales, veteranos jóvenes, con experiencia reciente. Humildes pero preparados. Les enseñó no solo a gestionar un programa, sino a entender a las personas. En paralelo, un documental sobre su historia comenzó a producirse. No era su idea. Fue impulsado por un grupo de periodistas que conocieron el programa desde dentro. Ramón accedió, pero puso una condición: que se hablara más de los beneficiarios que de él. El documental, titulado Voces que no se apagan, fue emitido en RTVE y subtitulado en 6 idiomas. Tuvo una audiencia histórica. Las redes sociales se inundaron de mensajes de antiguos soldados, enfermeros militares, pilotos retirados, incluso bomberos y policías. Gracias por recordarnos que seguimos valiendo, escribió una antigua comandante del Ejército del Aire. Gracias por demostrarnos que el retiro no es el final, decía otro mensaje desde Ceuta. Poco a poco, Ramón se fue retirando de la gestión diaria. Delegaba funciones, asistía a reuniones como asesor y dedicaba más tiempo a escribir. Su libro de memorias, que comenzó como notas sueltas en cuadernos, fue tomando forma. No era una autobiografía clásica. Era una colección de lecciones, reflexiones y anécdotas sobre liderazgo, identidad y redención. A los 81 años, decidió fijar una fecha para su retirada definitiva. No porque el mundo se lo pidiera, sino porque sentía que ya había sembrado suficiente. El día elegido fue simbólico. El aniversario de su primer día como conserje en la base. El día en que, sin saberlo, empezó todo. En la siguiente parte, Ramón se despide para siempre del servicio. Pero su legado trasciende uniformes, cargos y fronteras.
La ceremonia final revelará cuánto puede transformar una sola vida, cuando se escucha, se cree y se actúa. El 12 de marzo, justo 11 años después de su primer día, empujando una fregona por los pasillos de la base de Torrejón, Ramón García se despidió del servicio activo. Esta vez no como un conserje ignorado, sino como uno de los nombres que había cambiado la historia contemporánea de los veteranos en Europa. La ceremonia se celebró en la Plaza de Armas de la base. Asistieron representantes de las Fuerzas Armadas Españolas, la OTAN, miembros del Ministerio de Defensa, antiguos beneficiarios del PREVE y cientos de veteranos. Muchos de ellos llevaban placas, insignias, y en sus solapas un pequeño pin con las iniciales del programa que Ramón fundó. El general Gálvez, ya retirado, fue invitado de honor. En su discurso dijo: Ramón nos enseñó que la experiencia no caduca, que un hombre con una fregona puede tener más conocimiento estratégico que un despacho entero, que el silencio de los pasillos a veces esconde las voces más sabias. Ramón subió al estrado con paso lento pero firme. Vestía un traje sencillo, sin medallas, sin galones, solo su voz. Cuando llegué a esta base por primera vez tras retirarme, sentía que había pasado de ser alguien a no ser nada. Pero aprendí que no dejamos de valer cuando dejamos de mandar. Valemos cuando seguimos dando, desde donde sea. Con lo que sea. Hubo un momento de silencio. Luego Ramón sacó de su bolsillo una llave pequeña. Esto es la llave del cuarto de mantenimiento donde empecé. No la devolví. No por olvido, sino porque era mi recordatorio de que nunca debes avergonzarte de dónde estás, si sabes quién eres. A su lado, Pilar lo observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Sabía que Ramón no necesitaba un reconocimiento oficial. Su legado ya vivía en otros, en los ojos de los veteranos reintegrados, en los abrazos que había compartido, en las cartas que aún seguían llegando. Cuando terminó la ceremonia, Ramón no fue al cóctel de despedida. Prefirió caminar solo por los viejos corredores, hasta llegar a la sala de conserjería. Allí seguía María, la misma que una vez le guardó su viejo uniforme azul. Don Ramón aún lo tengo, colgado, planchado, esperando. Él sonrió. Guárdalo tú, ya no lo necesito. Pero tampoco quiero olvidarlo. De regreso a casa, condujo despacio por las carreteras secundarias que conectan Torrejón con Alcalá. El cielo estaba despejado. La primavera empezaba a asomar en los almendros. Pensó en Carmen, en sus hijos, en Pilar. Pensó en los idiomas que había hablado, en los silencios que había traducido. Esa noche, en su mesa, recibió una última carta. Esta vez sin remitente. La abrió con calma. Decía: Señor García, yo no estuve en ninguna misión. Nunca llevé uniforme. Pero mi padre sí, y durante años se sintió olvidado. Hasta que conoció su historia. Empezó a sonreír más, a caminar con la espalda recta. Usted no salvó solo su orgullo, le devolvió el alma. Gracias por recordarnos que nadie que ha servido debe ser olvidado. Ramón dejó la carta a un lado. Cerró los ojos. Ya no necesitaba más títulos, ni más reuniones. Su obra estaba completa. No era una estatua, era una red viva que seguiría creciendo. Porque había construido algo más fuerte que cualquier muro, un puente entre el pasado y el presente. Y así terminó su viaje, no con un aplauso, sino con respeto, con silencio, con gratitud, porque los verdaderos legados no se cuentan en palabras, sino en vidas transformadas. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video. Hay muchas más historias esperando ser contadas, y tú puedes ser parte de ellas.